Amén y amén. Espero que tengan sus Biblias. Gálatas capítulo 2, semana 5 de la serie Sed Libres. Ha sido para libertad que han sido liberados. ¿Saben que hay valiosas cosas por las que luchar? ¿Alguien lo sabe? Siento que son luchadores. ¿Hay algunas cosas por las que es tonto luchar? La palabra hebrea es Twitter, no sé si lo saben. Aún se afrontan cosas que vale la pena pelear. En Gálatas 2:11 comienza una épica pelea que seguro te interesará. ¿Te emociona el bautismo en la playa este fin de semana? ¿Participarás? Si eres un creyente en Jesucristo y nunca has sido bautizado como creyente, entonces creo que deberías hacerlo. Y si eres como, no sé, quiero que en tu mente vengas con una razón por la que no lo eres, y luego queremos desmantelar eso al final de nuestro tiempo aquí juntos, ¿de acuerdo? Probablemente es miedo, eso es probablemente lo que es. Probablemente es el miedo al hombre, ¿no es así? Probablemente hay alguna razón que no está relacionada con las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, y estoy seguro de que el domingo, cuando bauticemos a todas estas personas, veremos a aquellos que ya han sido liberados a través del Evangelio de Jesucristo celebrando públicamente. Nos uniremos a ellos en la celebración. Amén. Será impresionante. Muy bien, Gálatas 2, al principio del versículo 11 dice, pero, así que tenemos que parar por un segundo y hablar de lo que estaba pasando antes del pero. Hasta ahora lo que Pablo es establecer su autoridad como un verdadero apóstol. Así que los dos primeros capítulos del libro de Gálatas, él establece que es un verdadero apóstol de Jesús, porque para que la gente de Galacia confíe en su mensaje, primero tienen que confiar en el mensajero. Eso es lo que está haciendo. Y hay un grupo de judaizantes, estas personas que se han trasladado a Galacia, y dice que no es solo la fe en Cristo lo que te salva, es la fe más tu actividad, tu trabajo. Y de lo que hablan en particular es de la circuncisión. Antes de explicar el Evangelio en los próximos dos capítulos, Pablo afirma ser un mensajero de Dios en los dos primeros capítulos. En su camino a Damasco, Saulo de Tarso, un líder religioso fariseo, iba a perseguir a los cristianos. Si Dios queda impresionado por las buenas obras, Él tenía incluso más buenas obras que todos nosotros juntos. Sin embargo, en el camino, Jesús resucitado se le aparece física y visiblemente, lo derriba del caballo y le pregunta por qué lo persigue. Saulo rinde su vida al señorío de Jesucristo. Se da cuenta de que Cristo es quien dice ser, que es Dios, que murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, que creería que estaba muerto, enterrado, resucitado al tercer día. Y cuando la eternidad de Pablo cambió para simbolizar esto, Dios cambió su nombre también. Así que antes era Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo. Jesús comisiona a difundir las buenas nuevas del Evangelio y compartirlas donde sea posible, hasta los confines del mundo. Le educa durante 3 años en estudios bíblicos sobrenaturales en Arabia. Se trata de un estudio personalizado en grupo de discípulos donde Jesús traspasa el Evangelio a Pablo. Pablo afirma que esto no lo aprendió de Pedro ni de la iglesia, sino directamente de Jesús. Su evangelio es respaldado por los demás apóstoles. Después de 14 años de ministerio, se presenta ante los otros apóstoles y les muestra el evangelio que ha estado predicando. Destaca que no somos salvados por nuestras obras, sino por la gracia y la fe en Cristo. Los apóstoles asienten y celebran su comprensión. Ahora, él va a establecer la razón de enfrentarse a los judaizantes, quienes añaden al mensaje del evangelio. Es porque él es un apóstol real, y porque él es un apóstol real, puede incluso ir mano a mano con el apóstol principal de todos ellos. Muy bien, católicos, este es su favorito, Peter. El evangelio prevalece sobre todos, nadie está por encima de él. Y eso es lo que sucede aquí. Pero cuando Cefas, ese es el nombre arameo de Pedro, pero cuando Cefas vino a Antioquía, me opuse a él en su cara. Bueno, esa es una manera de empezar, ¿no? Me encanta esto. Por cierto, si simplemente tomáramos ese versículo de ahí, el mundo entero cambiaría. Si tuvieras un problema con alguien, si simplemente te opusieras en su cara, todo sería diferente. El gran teólogo del siglo XXI, Mike Tyson, dijo: tú no dirías el tipo de cosas que le dirías a un hombre online, que se las dirías a la cara.
Es posible que recibas un puñetazo en la cara, ¿ok? Cierto, no digo que sea bíblico, solo digo que es real. Esto no significa que haya tuiteado sobre Peter para que todos lo vieran. No inició una campaña de desprestigio sobre el apóstol Pedro. Él no habló de Pedro a los demás. Pedro no siguió el camino evangélico para orar juntos. Necesitamos rezar por él, porque es un pecador y estoy preocupado por su alma. No, pero en su cara. Mateo 18 es una especie de texto preeminente sobre eso. Volveremos a eso dentro de un rato. Así es como debes entenderlo. El apóstol Pablo establece una iglesia en Antioquía, su base de operaciones para planificar la iglesia y sus viajes misioneros. Después de los Hechos 15, Pedro, que trabaja en Jerusalén, llega a un acuerdo con todos de que la fe en Cristo es lo único necesario para ser cristiano, sin importar si eres judío primero. No debemos dificultarles a los que se convierten en el Señor. Por eso, Pedro y Pablo hacen un trato y Pedro decide quedarse en Jerusalén. Y Pablo dice, genial, yo tomaré el resto del mundo. Así es como se dividen. Bueno, va tan bien en Antioquía que Pedro, que es como el jefe de toda la iglesia, quiere ir a visitarlos. Y así es como va su visita. Cuando Cefas vino de Antioquía, me opuse a él en su cara, como, wow, Pablo, ¿qué estaba pasando? ¿Y aquí por qué? Porque estaba condenado. Ahora, no en los Romanos 8 un tipo de condenación, no como eternamente. Pedro no perdió su salvación. Él solo no vivía según el evangelio, estaba en claro pecado. Así es como ocurrió. Versículo 12, porque vinieron hombres en nombre de Santiago, judaizantes. Sabemos por lo que Santiago dijo en Hechos 15, que Santiago no envió a estos hombres con su mensaje, que la gente decía estar allí ellos estaban diciendo nombres y estaban añadiendo al evangelio. Y así ante ciertos hombres de Santiago, la gente que estaba tratando de añadir al evangelio, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, él retrocedió y se separó, temiendo al partido de la circuncisión. Entonces esto ocurrió. Pedro aparece en escena y al inicio todo va realmente bien. Imagínate, eres cristiano en Antioquía. Habías oído hablar de Pedro, no quieres conocerlo. La iglesia tiene un potluck y todos los gentiles están allí. Y así cocinan comida gentil, que es la mejor, por cierto. Filete envuelto en tocino es comida gentil, que es carne evangélica. Te he dicho esto antes, necesitas saber esto. Si no crees que Jesús es bueno, antes de la crucifixión no puedes tener un filete envuelto en tocino bien hecho. Tampoco puedes tener tocino bien hecho. Después de la resurrección, sí, si lo cocinas demasiado, pecas y envuelves al cachorro en cerdo. Estoy hablando en serio, hombre. Tenían costillitas, tenían cerdo tirado, tenían langosta, todo lo prohibido bajo el antiguo pacto en las comidas de los gentiles, hombre. Peter se acerca y exclama, está delicioso. Oh Dios, nunca lo probé antes. El Señor es bueno, ¿verdad? Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que hay en mí, bendice su santo nombre. Está comiendo todo lo que no debería comer, pero libres en Cristo. Y así todo el mundo quiere conocer a Pedro, porque piensa en ello. Están como, esto es increíble. Pete, ¿cómo era? ¿Cómo fue cuando estuviste en la montaña de la transfiguración? O cuando caminaste sobre el agua, o cuando aprendiste de Jesús y Él está ahí arriba comiendo cóctel de camarones y todo lo que se supone que no debes hacer si eres judío, y lo arruina. Todos dicen esto es genial. Y luego un día llega la fiesta de la circuncisión. ¿Qué tal una fiesta de circuncisión? Es la mejor, ¿no? La fiesta de la circuncisión no para. Y entonces, pero cuando aparecen, de repente, cuando entra en el próximo miércoles por la noche, potluck, y alguien es como, hey hombre, ¿quieres probar estos patas de cerdo en escabeche? Y él es como, se sienta y se separa. Ahora aquí está la cosa, aquí está el problema. Él lo sabe mejor. Él sabe mejor. Hablamos de esto la semana pasada. Pedro, tras estar hambriento, descansaba en la azotea cuando tuvo una visión en trance. Dios le dijo que no calificara como impuro a lo que él había limpiado. Impuro lo que he hecho limpio.
Y le muestra una imagen de todo tipo de, quiero decir, todas estas cosas que antes no podías comer, ancas de rana y cola de caimán, y todas estas cosas que en el antiguo pacto no podías comer. Y ahora en el nuevo pacto se puede. Y luego justo cuando Dios, de nuevo, uno de mis versos favoritos, Hechos 20:13, levantarse, matar y comer. Y luego inmediatamente alguien llama a la puerta y es como, hey, hay un gentil llamado Cornelio haciendo preguntas sobre el Señor. ¿Quieres saber si hablarás con él? Y Dios usa a este tipo religioso que creció en esto, bajo el código judío, para ir a la casa de Cornelio. Y cuando llega allí, dice, ¿sabes que ni siquiera se supone que entre en tu casa? Como que mi gente no entra en la casa de tu gente. El Señor me dijo, entra y comparte el evangelio. Dios bendice a Cornelio, un gentil en Hechos donde habla en lenguas, y Pedro no sabe cómo clasificarlo. Así que él sabe mejor, y aunque él sabe mejor, por miedo al partido de la circuncisión, actúa de una manera con sus hermanos gentiles y actúa de manera diferente con la gente de Jerusalén. Ahora bien, espero que ames a Pedro. Él me hace sentir bien acerca de mi disciplina, porque toda su vida, incluso después de la resurrección, lleno de vida espiritual, no es más que una serie de altibajos. Espero que esto te reconforte en tu camino con Jesús. ¿A alguien más le pasa como a mí, avanzar 2 pasos y luego retroceder un poco a veces? A veces me cuestiono si realmente conozco a Jesús. ¿Qué me sucede? Se llama, eres un humano, eso es lo que está mal contigo. Que estamos en este proceso de lo que se llama santificación progresiva. Aún no has terminado con la progresión. Hay mucho camino por delante para todos. Correcto. Y si crees que estás acabado, lo estás. Estás acabado. Si crees que has llegado, es porque probablemente no eres cristiano. Por eso, probablemente no conoces a Jesús. ¿Crees que eres Él? ¿Esa es la diferencia? Y así toda la vida de Pedro, hombre, quiero decir, hay increíbles saltos. Como uno de mis favoritos, la montaña de la transfiguración. Te he dicho esto 1.000.000 de veces, que Jesús sube a la montaña para transfigurarse. Ni siquiera sabemos exactamente lo que eso significa, mostrar su gloria. Y entonces invita a Pedro, Santiago y Juan a subir a la montaña con él. No porque sean sus favoritos. Todo el mundo dice, bueno, son sus favoritos. Bueno, el único lugar que dice eso es en el Evangelio de Juan. Juan es llamado el que ama, pero está escrito por Juan. Así que voy a hablar con él cuando llegue allí, ¿sabes? Creo que es porque no se puede confiar en estos 3. Chicos, siéntense junto a la fogata y escribamos canciones de adoración. Subo aquí, Pedro, Santiago, Juan, suban a la camioneta. No puedo confiar solo en ti. Hice ministro estudiantil por 15 años. Sé quiénes son, ahora son parte de nuestro personal. Así que llega el momento. Jesús, Elías y Moisés aparecen en escena, habiendo estado muertos por 1 minuto. Pedro reconoce a Jesús mostrando su gloria. Moisés, quien escribió la ley y llevaba mucho tiempo muerto, está presente. También está Elías, el gran profeta. Tal vez debería hablar ahora mismo. Todo el mundo está probablemente interesado en lo que tengo que decir, y él mete su tonta cabeza ahí y dice, es bueno que estemos aquí, y lo arruina todo. Literalmente Jesús como un glorifica. Él es como, ¿qué estás haciendo? Y luego la Biblia continúa diciendo, Marcos lo registra, y sin saber qué decir siguió hablando. Me encanta tanto. ¿Algún vez lo han hecho? Palabras brotan de tu rostro de tonto. Te dices, oh no debería haber dicho esa parte en voz alta. ¿Qué hacéis, maridos? Más palabras, eso lo hará. No, vale, así que la caga. ¿Qué tal esto? Pedro camina sobre el agua. Tiene que ser un momento sagrado, ¿no? ¿Cuántos han caminado sobre el agua? 0. Y creo que cuando los otros discípulos están reprendiendo a Pedro, apuesto a que él dice, bueno, ¿cuántos pasos diste sobre el agua? Y así están en medio de la noche, están tratando de cruzar al otro lado del mar de Galilea, y el viento y las olas se acercan, y entonces Jesús viene caminando sobre el agua, y Pedro dice, si ese eres tú realmente, Jesús, entonces pídeme que vaya al agua contigo. Ese es un momento de fe. ¿Crees que tienes fe? ¿Esa clase de fe para salir del bote? Ni siquiera has sido bautizado. ¿Qué clase de fe tienes? A eso me refiero. Pero con tanta gente, ok, escucha. ¿Sabes por qué tiene que salir de la barca? Porque era un talmudín, era un discípulo. Y los discípulos no pensaban que solo iban a aprender lo que sabes, pensaban que ibas a convertirte en quien era tu rabino. Así que lo que está diciendo es, te estoy siguiendo, me llamaste a seguirte. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Puedo seguirte? Y Jesús es como, vamos chico grande, y bup, salta afuera.
Y de nuevo creo que tomó como Ric Flair pasos, está bien. Y si no, Ric Flair fue un evangelista en los 100, deberías buscarlo, es un buen tipo. Ahí está, ves, lo sabía, ese público del jueves por la noche lo sabe. Y luego sucede, así que ahí está, caminando sobre el agua, luego se hunde por temor, porque quitó sus ojos de Jesús. Jesús pone a ese bromista de vuelta en la barca y le dice: ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Reprendido. Pedro está de pie en Cesarea de Filipo y hace la desdeclaración de todas las declaraciones. Cuando Jesús dice: ¿quién decís que soy yo? Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, hermano, lo clavaste. Sí, absolutamente, en eso vamos a construir la iglesia. Y voy a cambiar tu nombre a Rocky. Y mientras suena el tema musical, dun, 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 él dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Quiero decir, él piensa que él es el tipo, se le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Hay algo mejor que eso? En la misma página de mi Biblia Jesús dice: déjame decirte de qué se tratara la iglesia. Voy a ser entregado al sumo sacerdote, arrestado, golpeado, crucificado, muerto, resucitado al tercer día. Y la Biblia dice, Pedro reprende a Jesús, le dice: Jesucristo, ven aquí. Ahora, si sabes esto, es una especie de gran cosa. Me acabas de poner a cargo, tengo las llaves del reino de los cielos, rattle, rattle, rattle. No en mi guardia, no vas a ir a la cruz. Quiero decir, hablando de perder el punto, y Jesús dice: ponte detrás de mí, Satanás. Así que sé que estás marcado y provocado porque no fuiste amamantado de niño, o tuviste que ir a la escuela pública, o cualquiera que sea tu problema. Pero cuando Jesús te llama diablo, no va bien, ¿verdad? Incluso cuando se pone, ya sabes, hace esta promesa: nunca te dejaría ni te abandonaría. Le corta la oreja a un tipo y luego esa noche niega que siquiera conoce a Jesús 3 veces. Y luego, después de la resurrección, Jesús aparece de nuevo. Jesús lo lleva a desayunar y le pregunta 3 veces: ¿me amas, me amas, me amas? Y lo reincorpora. E incluso en la reincorporación Pedro la lía. Al final de Juan 21, después de que Jesús dice: sígueme, esto es como el do-over cósmico, como que voy a volver a invitarte a que me sigas porque no he terminado contigo. Y Jesús y Pedro como: ¿pero qué pasa con Juan? ¿Todavía te gusta más? ¿Qué pasa con estos chicos? Y Jesús le dice: madre mía, ¿qué os pasa? ¿Le suena familiar a alguien más o acabo de dar mi propio testimonio a través de Pedro? Así que ahora es como el papa de la iglesia, es el tipo principal en Jerusalén. Y su problema es que actúa de una manera con este grupo de personas y de otra manera con este grupo de personas. Eso es malo, hombre. Eso es malo. Así que se junta con estos sucios gentiles hasta que los religiosos aparecen y dicen: hey, ¿por qué estás comiendo con esa gente? Este no es un fenómeno nuevo en la iglesia o en este país. ¿Lo entiendes? Las raíces de algún grupo de personas que piensan que son mejores que otro grupo de personas se remonta hasta el principio de la iglesia. Y quiero que veas cómo el evangelio desarraiga ese tipo de orgullo, ego impulsado, tipo de pensamiento demoníaco. Verás, este es el asunto. Básicamente en todo el Antiguo Testamento hay 2 cosas. Hay un montón de cosas, pero cuando se trata de la ley, la Torá, hay como 613 de ellos. Y básicamente se dividen en 2 categorías. Y hay 2 categorías en una de las categorías. Hay un montón de reglas sobre la limpieza y luego hay un montón de reglas sobre el sacrificio. Y las reglas sobre la limpieza se dividen en 2 categorías. Una era ceremonial y la otra era moral. Y la razón por la que Dios nos da su ley es porque es un reflejo de quien Él es. Y porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Santo significa apartado. Así que algunos de ellos parecen un poco al azar y son un poco al azar para que seas ceremonialmente diferente a todos los demás, para que te destaques. Y estas son cosas como: no puedes usar ropa de mezclas múltiples, no puedes vivir cerca de agua salobre, ese tipo de cosas. Luego está esta limpieza moral, como no matarse unos a otros, solo dormir con tu esposa y simplemente no tomar cosas que no son tuyas. Luego, al instante, instrucciones sobre sacrificios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede mantenerse limpio. Por eso. Y entonces Jesús aparece en escena y dice: bueno, hay 2 cosas sobre el viejo pacto. Uno, es viejo
y está a punto de haber uno nuevo, porque voy a vivir una vida que cumple cada promesa y profecía y ley del viejo pacto. Voy a ser limpio. Y dado que no te puedes purificar, seré yo el último sacrificio por ti. Y al ser yo ese sacrificio, desaparece el sistema, porque soy el último cordero inmolado en favor del perdón de los pecados. Cualquiera que crea en mí obtendrá mi pureza, y así estará bien ante Dios. Y así, escucha, hombre, Pedro cree eso. Pedro incluso predica eso. Y sin embargo, en esta situación particular, Pedro no está actuando como si lo creyera. Está fuera de lugar con el mensaje de Jesús. Ahora bien, cómo tratamos a otros revela nuestras creencias acerca de Dios. Otra vez, ¿de acuerdo? La forma en que tratamos a la gente pone en evidencia lo que realmente creemos acerca de Dios. Y cuando entendemos mal el Evangelio, se extenderá a otras áreas de nuestra vida. Una parte de la razón por la que la justicia basada en obras te arruinara es porque crees que mereces la bendición de Dios, pero nadie más que tú puede hacer lo que haces. Y empiezas a olvidarte de la gracia. Quiero decir, piensa en esto, el mayor mandamiento. Un abogado se acerca a Jesús. ¿Cuál es el mayor mandamiento? De nuevo, tiene 613 para elegir. Y dice esto: este es el mayor mandamiento: amar a Dios. Ese es el primero. La historia de la iglesia es intrigante. En todos los primeros credos, como el credo de Nicea y todo eso, en ninguna parte se habla de amar a Dios. Habla de todas las doctrinas que debes creer, y la doctrina importa, pero acabamos de omitir lo más importante. Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y luego dice, y la segunda es parecida: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios porque Él nos ama primero, y el amor de Dios fluye a través de nosotros. Por eso nos amamos unos a otros, ya que sabemos que Dios nos ama primero. En todo el Nuevo Testamento, 1 Juan 2:9, quien dice que está en la luz y odia a su hermano, está en las tinieblas. Si hay algún grupo de personas que usted mira por debajo de su nariz, es porque usted ha quitado sus ojos de la cruz de Jesucristo, punto. No puedes amar a Dios y odiar a tu hermano, no es posible. De hecho, cuando Jesús está enseñando varias veces, Él dice, como en el Sermón de la Montaña, Él dice: wow, hey, escucha, hombre, no solo ames a la gente que te ama. Todo el mundo hace eso. Los terroristas lo hacen, ¿te das cuenta? Si solo amas a las personas que se parecen a ti y votan como tú y actúan como tú y hacen cosas que quieres que hagan por ti, solo te estás amando a ti a través de ellos. Es como, así que ama a la gente que no es como tú. Cuando das una fiesta, ¿por qué no invitas a la gente que te va a invitar a sus fiestas? Te reto a que cuando des una fiesta invites a gente que no es como tú en absoluto, que considerarías un marginado. ¿Por qué? Porque eres un marginado y Jesús te invitó a la fiesta. Eso es lo que está diciendo. Y lo que estaba impulsando esto, lo dice al final del versículo 12, temiendo a la fiesta de la circuncisión. Escucha, el temor al hombre te llevará a lugares donde no quieres ir. Te hará quedarte más tiempo del que querías quedarte, gastar dinero que no tienes y cosechar más dolor del que pretendías. Lo más mandado en la Biblia es: no tengas miedo. Y Pedro, el apóstol Pedro, es tan impulsado por el miedo que actúa contrario a su creencia del Evangelio. Y cuando Pablo ve esto, va a su cara. Versículo 3. Y el resto de los judíos actuaron hipócritamente junto con él. Incluso Bernabé, creo que cuando dice esto su corazón duele. Bernabé es su amigo. Bernabé significa el hijo del estímulo. Bernabé siempre envía mensajes con pulgares hacia arriba, emojis y caras felices. Ese es Bernabé, ¿vale? Recuerden, Bernabé es el que cubrió a Pablo cuando Pablo empezó a aparecer en la iglesia y todo el mundo estaba nervioso porque solía matar cristianos. Y Bernabé estaba como, no, confía en mí, Él está conmigo. Y ahora Pablo es como, escucha Pedro, no creo que entiendas el tipo de impacto que tus acciones están teniendo en otras personas. Ya ves, porque lo que está pasando es,
Hace 2 semanas, durante el potluck, todos estaban sentados juntos, disfrutando de los frijoles con grasa de cerdo. Todos decían, wow, somos amigos de Pedro. Ahora, 2 semanas después, en la fiesta de la circuncisión, los adultos están sentados en una mesa y los niños no circuncidados en otra. Quienes te rodean cuestionan si los no circuncidados están salvados. Y entonces lo que comienza a suceder es que no tienes idea del tipo de impacto, el tipo de influencia que tienes. Eso es lo que empieza a pasar. Él dice, y el resto de los judíos actúan hipócritamente, incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. En griego, hipocresía significa hablar bajo una máscara. Eso es lo que significa. En realidad era un torneo de actuación. Un actor se paraba en el escenario. Todos sabían que esa persona no estaba mostrando quién es, estaba actuando como otra persona. Y así el apóstol Pablo dice, estás siendo un hipócrita porque no estás siendo quien sabes que eres. Sabes que es por gracia que somos salvos y no por obras. Usted sabe esto. Pero te comportas como si fueran tus obras las que te salvan. Escucha, si tienes un estándar alto y no vives de acuerdo a ese estándar, eso no es hipocresía. Eso es solo humanidad. ¿Entiendes? Escucha, tío, soy el peor hipócrita de la sala. Lo que me impide ser hipócrita, al declarar tu hipocresía, ya no puedes serlo. Pablo se considera el mayor pecador, lo que significa que no puedo vivir una vida perfecta y necesito que Jesús haga por mí lo que jamás podré hacer por mí mismo. Pero aquí lo que Pedro está haciendo es actuar como alguien que no es. Y escucha, hombre, tú hablas con la gente todo el tiempo. No sé qué hipócrita se usa mucho, excepto cuando se habla de la gente de la iglesia. ¿Alguna vez has notado eso? Así que cada vez que invito a alguien, hey, deberías venir a mi iglesia, ellos dicen, bueno, está llena de hipócritas. Yo digo, lo sé, encajarás bien, deberías venir. No estamos de acuerdo en que ninguno vive como queremos. Por eso tenemos un Salvador que aún en nuestra hipocresía nos ama y nos redime. No dice que esté bien, dice que morí por eso. Así que él continúa, verso 14. Pero cuando vi que su conducta era, aquí está la clave, subraya esto, no en consonancia con la verdad del evangelio. Eso es lo que le molesta, eso es por lo que vale la pena pelear. Cuando vi que Pedro y todos los otros cristianos judíos, cuando actuaban de una manera frente a este grupo y de otra manera frente a otro grupo, cuando no estaban viviendo el evangelio, cuando vi que su conducta no estaba en sintonía, ortopedo, esa es la palabra. De ahí viene como ortodoncia. Orto significa recto. Así que quieren enderezar tus dientes. Ortopedia, quieren que todos tus huesos hagan lo que se supone que deben hacer. Cuando no vi que su conducta era la adecuada según el evangelio, esto tiene mucha importancia. Lo que Pablo está implicando aquí es que el evangelio no es solo lo que te salva. El evangelio es lo que te sostiene y te santifica todos los días de tu vida. El evangelio no es como el jardín de infantes que solo te hace empezar y luego pasas a cosas más profundas a nivel de graduado. No. El evangelio nos guía y si no caminamos en la luz de la gracia salvadora de Jesús, estamos fuera del camino que Dios nos llama a seguir y nunca podemos dejar el evangelio. Él dice, pero cuando vi que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos ellos. Sabemos que es importante porque Pablo lo recuerda muy bien. Y la Biblia no dice cómo lo dijo. Así que no sé si fue fuerte y mezquino o si fue agradable y no lo sé. Él dice, delante de todo el mundo, si tú, aunque seas judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judío? Ahora bien, ante todo, aquí están pasando muchas cosas. Así que hizo la pregunta. Por cierto, para los judaizantes era una noticia. Él es como, hey hombre, si has estado comiendo costillas con los gentiles antes, ¿cómo diablos vas a tratar de obligarlos a vivir según la ley judía? Y los judaizantes, ¿qué hacían? Has comido costillas. No finjas que esto no te ha pasado. Cuando se juntan tus amigos de la iglesia y del trabajo, ¿sabes lo que digo? Recuerdo cuando era pastor de jóvenes hace 100 años e iba a visitar a algunos de nuestros estudiantes en su campus y me paraba y les decía, oye, ¿sabes dónde está Timmy? Y ellos decían, sí, ¿por qué buscas a Timmy? ¿Está en problemas? Yo decía, no, soy su pastor de jóvenes. Y ellos decían, ¿Timmy va a la iglesia? Y yo les decía, hola Timmy, ¿cómo estás?
Y él, hola tío. Y yo, tío, le estaba preguntando a Susan dónde estabas. Y ellos estarían como, oh, he estado tratando de compartir mi fe con Susan todo el tiempo. Porque yo no creo que tus dos mundos están chocando, broski. ¿Sabes lo que digo? Así que eso es lo que está pasando aquí. Así que una de las cosas que quiero que veas aquí es que nadie, incluso Pedro, el líder de la iglesia, nos reprende. Nadie. Gracias a Dios por los ancianos de la iglesia de los 11, ¿de acuerdo? Oh, hombre, confía en mí. Tengo muchos ancianos en mi vida, es como la noche de los ancianos. Hay uno justo ahí, están todos sentados juntos. ¿Me aman lo suficiente? ¿Te aman lo suficiente? Y aman el evangelio lo suficiente para en mi cara confrontarme y decir, hey, aquí hay algunas cosas que parecen estar fuera de sintonía con el evangelio. Ahora, todo el mundo ama eso cuando sucede en la iglesia, ¿verdad? ¿En qué punto no estás acorde con la verdad del evangelio? ¿Dónde estás? Con la verdad del evangelio. Les puedo decir que va a ser en una de 3 áreas. Para algunos de ustedes es la lujuria de la carne. Como si estuvieras haciendo cosas con la gente que no se supone que hagas. Estás mirando cosas que se supone que no debes mirar. Estás tratando de saciar y satisfacer tu carne con las cosas de este mundo y nunca lo hará. ¿Dónde estás haciendo esto y tratando de poner una excusa como si te lo merecieras? Y de nuevo, lo que es loco acerca de la lujuria de la carne es que podría ser, quiero decir, podría ser heroína o podría ser helado. Ahora, si tienes que elegir, yo elegiría el helado. Pero si no llegas a la raíz de eso, serás controlado por eso por el resto de tu vida, ¿de acuerdo? Es cuando tu carne grita, merezco sentirme de cierta manera. Y en vez de buscar a Jesús, el príncipe de paz, buscas una relación, buscas un romance o buscas alguna sustancia que haga por ti lo que solo Jesús puede hacer por ti. O para algunos de ustedes es la lujuria de los ojos. Y tú nunca admitirías esto, hombre, pero eres codicioso. Eres muy codicioso. Y eres recompensado por ello en tu empresa. Y crees que cuanto más ganas es tuyo. Y tú estás robando a Dios. No estás siendo generoso con el reino. Y crees que algunas cosas te van a satisfacer. Y nunca lo hará. O para algunos de ustedes es el orgullo de la vida. ¿Ves? Esto está en la raíz de donde Pedro está fuera. Un problema de orgullo. Porque él quería que la gente en Jerusalén pensara que realmente era alguien. Así que estaba fuera de lugar con el evangelio. La aprobación del hombre es ahora la pregunta. Una cosa es que puedas decir, bueno, está bien, de las 3 categorías de pecado. Aquí es donde el enemigo usualmente me atrapa. Pero aquí está el siguiente nivel. ¿Alguien te ama lo suficiente como para señalarte esto? Y nunca será suficiente que vengas aquí y me dejes señalártelo. En general, durante el fin de semana. Una razón por la que Dios nos unió como una familia de fe es para que estemos lo suficientemente cerca entre nosotros, para que tú y yo tengamos a alguien en nuestras vidas. Cuando otros te vean desviado de la verdad del evangelio, si te aman lo suficiente, te advertirán sobre el rumbo equivocado en el que estás y te recordarán que no vas hacia donde Jesús te guía. Puedes enojarte conmigo, pero te amo más de lo que me importa lo que pienses de mí. Te he hablado de mi mejor amigo, Brad Bowen. Su mamá está sentada aquí pensando en él. Bradley, hombre, amo tanto a ese tipo. Él vino al Señor a través del amor de mí también. Lo bauticé en un viaje misionero. Él era el tipo, hombre, yo lo amaba tanto. Él está con el Señor ahora. Se fue a estar con el Señor hace unos 3 años, casi 3 años. Es soltero, tenía como 50 y algo. Era dueño de su propia empresa de construcción. Inteligente, guapo, atlético, ganó 2 campeonatos nacionales en la uni, divertido, todas las cosas. Íbamos de casa y conducíamos por la carretera. Yo pensé que Brad, hermano, ¿cómo sigues soltero? Quiero decir, en serio, eres guapo, eres inteligente, tienes dinero, ¿cómo sigues soltero? Y él me mira por un segundo y dice, ¿sabes qué? Era muy divertido hasta que te conocí. Eso es lo que dijo. Esa es la verdad. Pero cuando conoció a Jesús,
y se rodeó de un montón de hermanos cristianos que lo amaban más de lo que nos importaba lo que él pensara de nosotros. Entonces nos amamos lo suficiente como para que si alguno de nosotros está fuera de onda con el evangelio, te lo digo, tienes el tipo de gente en tu vida que has invitado a decir, por favor, si saco el apóstol Pedro, ¿serías tú el Pablo en mi vida que interviene y dice, wow, hermano, ¿hacia dónde te diriges? No es bueno, no es bueno. Escuchen, hay 4 sitios donde Pedro no siguió el evangelio. Primero, el miedo, 85 characters. Dice, por temor al partido de la circuncisión. Y Pablo le dice a Timoteo, Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que donde el perfecto amor expulsa el temor, que lo opuesto a la fe no es la duda. La gente tenía todo tipo de dudas y aún así tenían fe en Jesús. Lo opuesto a la fe es el miedo, porque el miedo paraliza y la fe produce acción. Y así que si eres gobernado por el miedo, no estás siendo gobernado por el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde hay miedo, no hay libertad. Quiero decir, escucha, cuando conoces el evangelio, no hay lugar para el miedo. Ahora mira, puedes estar un poco asustado. Miedo no es miedo. Miedo está congelado. Asustado es un sentimiento que Dios te da para que el oso no te coma, no hay problema. Y luego seguir adelante a la luz del miedo por fe. Eso se llama coraje y necesitamos algo de coraje. Amén. Cuando conocemos el evangelio, según Romanos 8:31, Dios a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? También está discordia al evangelio porque está siendo un hipócrita. No puedes vivir 2 vidas al ser cristiano. Aunque tropecemos y pequemos, lo importante es confesar, arrepentirnos y correr a la gracia en lugar de huir de ella. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dice esto, está citando el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único, solo hay un Dios. Y cuando lo ves por lo que realmente es, entonces tu respuesta es amarlo con tu única vida. No tienes una vida online y una vida social y una vida de trabajo y una vida de iglesia. Solo tienes una vida, solo eres tú. Y se supone que debes amarlo con todo, tu corazón, alma, mente y fuerza. Toda la idea de separar nuestras vidas en múltiples es opuesta a lo que la Biblia enseña sobre vivir nuestra única vida. De hecho, la palabra integridad proviene de entero, que significa uno solo. ¿Sabes lo que significa ser un hombre o una mujer íntegro? Es que eres solo tú, no importa dónde estés o lo que estés haciendo, eres solo tú y tú amando a Dios con tu única vida. Así que tenía 2 caras, estaba siendo un hipócrita. El tercer lugar donde estaba fuera de sintonía con el evangelio es el legalismo. Él estaba comprando lo que el judaizante dice que Jesús, la fe en Jesús no era suficiente. Era fe en Jesús más algunas obras del hombre. Y te digo que el legalismo no puede salvar. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pablo lo ve y dice, hermano, estás fuera. Por último fue orgullo. Fue el orgullo. Y el orgullo es la raíz de todo racismo. Y el orgullo es la raíz de todo elitismo religioso. Y ambas cosas estaban sucediendo cuando él se presentó en Antioquía. Porque él estaba como, hey hombre, he estado tratando de obedecer la ley toda mi vida y él pensó que era mejor que alguien más. Escucha, no hay lugar para ningún tipo de orgullo racial o religioso en la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros, por naturaleza y crianza, está muerto en sus delitos. Dios, rico en misericordia, nos rescató no porque tuviéramos ventaja sobre nadie, sino por su gran amor por nosotros. Envió a Jesús para alcanzarnos y redimirnos a mí y a ti. Entonces, ¿tienes personas en tu vida que te amarían lo suficiente para decirte si estás fuera del evangelio? ¿Y por qué crees que Pablo hizo esto públicamente? Porque dice, lo confronté en su cara, pero lo dije delante de todos. Bueno, el versículo que la gente siempre señala, y vamos a enseñar sobre esto en el otoño, es Mateo Mateo dice esto: si tu hermano peca contra ti, ve y dile su falta entre tú y él solamente. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Y así la gente dirá, bueno, ¿por qué Pablo no le dijo 1 a 1? Bueno, aquí está el por qué. En primer lugar, hay un proceso aquí. La primera,
Pieza es esta: si tu hermano peca contra ti, así que si alguien ha pecado contra ti, la primera pregunta que tienes que hacer ¿es este mi hermano o hermana en Cristo? Si no lo es, entonces no tienes una conversación de perdón, tienes una conversación evangelística, porque han pecado no solo contra ti, sino contra un Dios todopoderoso, y el juicio es abundante. Y por eso, antes de preocuparte de que hieran tus pequeños sentimientos, necesitas compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y nunca debemos poner a los incrédulos al mismo nivel que ponemos a los creyentes. No tienes una conversación de perdón, sino una sobre el Evangelio y lo que significa para esa persona. La pregunta ¿es esta persona tu hermano? ¿Pedro es el hermano de Pablo? Sí, eso sí es cierto. Marca eso. Luego, si tu hermano peca contra ti, la primera pregunta es: ¿rompió esta persona un precepto de Dios o solo una de mis preferencias? Porque muchas veces nos ofendemos. Hombre, el don espiritual de algunas personas es ofenderse. ¿Te das cuenta de eso? Y hay dos maneras de hacer ruido en estos días: o hacer algo o criticar a alguien que ha hecho algo. Quiero decir, se llama internet. De eso se trata la mitad de las cosas. Y entonces, ¿es realmente un pecado o es solo algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Es solo tu preferencia la que se ofende? Bien, entonces, ¿Pedro pecó contra Pablo? No. No, él no pecó personalmente. Lo que Pedro estaba haciendo, sin embargo, estaba fuera de la verdad del Evangelio. Por eso no era necesaria una conversación personal. Pedro, un líder clave en la iglesia, estaba en abierto desacuerdo con el Evangelio. Pablo lo reprende públicamente para el beneficio de todos los que escuchan, no solo para Pedro. Y si regresamos al capítulo 15 de los Hechos, vemos que el apóstol Pedro entonces es restaurado a caminar en línea y a la luz del Evangelio, porque él dice: es solo por gracia que somos salvos, solo en Cristo. La forma de hacer esto es que dos hermanos que sienten un gran amor el uno por el otro se digan, si ven algún error: ¿podrías por favor amarme a mí, al trabajo de la iglesia y al trabajo del reino lo suficiente como para señalarlo sin ser una dificultad para nadie? Esta es mi relación con varios compañeros, especialmente con los ancianos de esta iglesia. Y solo te digo, todo va mucho mejor cuando tienes ese tipo de relación. Entonces, ¿tienes amigos así? Y si ustedes como no realmente. Bueno, ¿eres este tipo de amigo? ¿Te preocupa más tu amigo o lo que tu amigo piensa de ti? Te desafío, sí. Marc 2 es de mis pasajes preferidos, donde 4 amigos rompen el techo para que un hombre entre a la casa donde Jesús enseña. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Sabes cómo escribir 4 amigos? Y si ellos te ven fuera del paso con el Evangelio, ellos amorosamente te dirían eso. Porque este tipo de amigos del Evangelio es como una cuenta de retiro. Si esperas a necesitarlos para tratar de construirlos, va a ser demasiado tarde. Es mucho mejor cuando no te critica una persona al azar por correo electrónico. Escucha, un perro puede señalar lo malo. ¿Lo has notado? Piénsalo al enviar un correo electrónico. Aquí está todo. Eso es lo que haces. ¿Un perro resuelve problemas? No. Vale, así que cuando tengo algunos hermanos en mi vida, ellos están como: hey hombre, ¿podemos hablar de esto? ¿Eres tan valiente en el Evangelio para ser ese amigo? Ojalá. Antes de que salgan a cazar herejías, porque sé que algunos de ustedes no se dan cuenta de que son fariseos accidentales. Eres como si hubiera estado señalando lo negativo de cada ministerio en América, pero eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Jesús da instrucciones muy específicas de cómo hacer esto, cómo tener este tipo de conversaciones del Evangelio. En el capítulo 7 de Mateo, que es una parte del Sermón de la Montaña, Jesús en primer lugar dice el versículo más citado por los no cristianos en toda la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. Tienes que leer más de una frase en la Biblia, ¿de acuerdo? Más tarde en el mismo pasaje va a llamar a la gente perros. Suena un poco sentencioso. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que pronuncies serás juzgado, y con la medida que uses se te medirá. Y luego da esta parábola. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es ver la paja en el ojo de tu hermano? No me refiero solo a la gente que te saca de quicio. Hay gente que te pone de los nervios. Tú también le sacas de quicio, que lo sepas, ¿vale? Ves algo en la vida de alguien y dices: no puedo creer que haga esto.
¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Escucha, creo que Jesús fue gracioso. Él es como, sé que estás tratando de sacar esta cosa de su cabeza, pero los estás golpeando en la cabeza con un 2x4 saliendo de tu cara, porque no puedes acercarte tanto, porque lo estás balanceando así, y ellos tienen un poco de aserrín por ahí. Eso es lo que dice. Así que nos da una receta de cómo hacer esto. Él dice, ¿por qué vemos la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no notamos la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Antes de usar las escrituras como binoculares para decir, hey hombre, te veo pecador, quizás usarlo como un espejo para reflexionar en su vida. Esto es lo que hallé, ¿no? Cuando noto todo el pecado en la vida del pastor Vinky, y te lo voy a decir, y luego empiezo a aplicar esto y veo todas esas pequeñas motas de aserrín en sus ojos, y hago lo que Jesús me dice, porque eso es lo que debo hacer, ¿verdad? Y entonces me miro en el espejo. Mi lista es tan larga que me lleva mucho tiempo de confesión y arrepentimiento antes de llegar al punto en que pueda señalar la mota en la suya. Se lo digo, y así dice. ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, saca la viga de tu propio ojo, pero no se detiene ahí. Y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. La razón principal de autoexaminarse mediante el Evangelio es poder servir a los demás, no con un sentido de superioridad, sino como un hermano o hermana, reconociendo que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Observo la dirección que está tomando tu vida y te advierto que si continúas por ese camino, te hará daño. Imagina que tienes algo en el ojo y me acerco a ti en el vestíbulo, dispuesto a ayudarte. Permíteme encontrar la solución adecuada. Tú dirías, ¿qué? No creo que seas mi tipo. Mamás, ¿cómo sacan algo del ojo de su hijo? Es muy tierno, es muy suave. Haces un poquito, ¿verdad? Es muy fácil. No lo golpees tan fuerte en la cabeza esperando que así se quite la mancha. Pero debido a un encuentro con Pablo y Pedro, hay un montón de cristianos que están como, finalmente, tienes una mota y estás tratando de golpear a la gente en la cabeza y sacarla, ¿ok? Tienes problemas, hombre. Tienes problemas y son internos. Y luego dice, no des a los perros lo que es santo y no tires tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te ataquen. Así que lo que está insinuando aquí es que esto va mucho mejor cuando tienes un serio banco relacional con tus hermanos y hermanas en Cristo. Y esto ha sido mutuamente acordado. Yo te amo, tú me amas, vamos a tratar de apuntar el uno al otro a Jesús. Déjame decirte lo peor que puedes hacer, hombre, lo absolutamente peor que puedes hacer. Si te tomas en serio acerca de profundizar tu relación con Jesús e invitas a algunos hermanos o hermanas a tu vida para pedirles ayuda cuando ves un problema en mí, podrías por favor intervenir, amarnos lo suficiente, y si ellos aceptan intervenir cuando sea el momento, estaré agradecida. Y les das un brazo a torcer. Tonto, tú eres el perro del que están hablando. Y si tú eres la persona y lo has intentado y lo has intentado y lo has intentado y lo has hecho desde un lugar de amor, saturado en el Evangelio, entonces no puedes ir continuamente por este camino, solo te lo digo. 1 Corintios 5, diremos así. Porque ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? La respuesta es nada. La iglesia no necesita juzgar al mundo. No sé por qué esto es una novedad. La gente perdida actúa como gente perdida. ¿No me creen? Mira las noticias esta noche. ¿Va a ser gente perdida actuando como gente perdida? ¿De acuerdo? Puedes maldicionar a la oscuridad todo lo que quieras. Él dice, no son los de dentro de la iglesia a quienes debes juzgar. Y esto significa, escucha, un día todos seremos juzgados. Si tienes este tatuaje, lamento mucho. Busquemos cómo redimirlo, añadiendo algunos versículos, pero el verso, solo Dios puede juzgarme. Oh, Él te va a juzgar. Y quieres un montón de gente antes de llegar allí para intervenir y como wow. Antes de ir a la eterna final, trabajamos en algo aquí antes de ir allí. ¿Comprendes lo que digo?
Así que la razón, que saques la viga de tu propio ojo, que confieses y te arrepientas de tu propio pecado, que te asegures de que no es tu orgullo lo que te impulsa, no es tu número de eneagrama. Por favor, no vuelvas a culpar a eso nunca más. Es para que puedas amar a tu hermano o hermana lo suficiente por el bien del evangelio y por su caminar con Jesús y su impacto en todos los demás, para que puedan caminar en la libertad que Dios tiene para ellos. Y la razón por la que hacemos esto, el conductor, es porque pecamos contra un Dios santo. Cada uno de nosotros pecamos contra un Dios santo. Y Dios ve la paja en nuestro ojo, el pecado en nuestra vida. Y Jesús no tenía ningún tronco que sacar del suyo. Así que lo puso sobre su espalda y lo llevó al Calvario. Y llevó mi pecado y tu pecado al Calvario. Y se levantó sobre sus pies traspasados por los clavos y dijo: consumado es. Ese pecado, ese lugar donde tú y yo caminamos fuera de sintonía con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, Jesús lo tomó sobre sí y murió en la cruz para perdonarnos y reconciliarnos. Al habernos reconciliado con Él, tú y yo nos convertimos en embajadores de la reconciliación. Así que este domingo vamos a ir al Océano Atlántico. Y cada persona, hay como 1000 personas inscritas en este momento, lo que significa que bien podría haber 2000 personas bautizadas. ¿Sabes por qué? 11:22 no es bueno en el RSVP. Muy bien, no eres bueno. Eres genial invitando a uno más en la adoración. Tienes varios talentos, aunque inscribirte en cosas no es lo tuyo. Ok, entonces es una paja en tu ojo. He quitado el tronco del mío. Vale, me he apuntado a cosas y así. Más de 1000 veces vamos a escuchar a la gente declarar públicamente cómo el Evangelio ha cambiado su vida. Vamos a preguntarles: ¿quién es Jesucristo para ti? Y van a decir: Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y vamos a decir: sobre tu declaración pública de Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te bautizo, mi hermano cristiano o mi hermana cristiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a sumergirte en una gran ola. Dios te va a amar simplemente estrellando una ola en tu cabeza. Sucede siempre. Y luego vamos a levantarte y vas a ser diferente, hombre. Diferente. Porque has sido redimido, has sido salvado, has sido rescatado. Ahora, aquí está tu punto de acción. Proverbios capítulo 27, 5 y 6 dice: mejor es la abierta que el amor oculto. Fieles son las heridas de un amigo, profusos son los besos de un enemigo. Esto es lo que te reto a hacer. Esta noche estás aquí con algunas personas. Antes del domingo conocerás a algunas personas que van a la iglesia. Ama a tus amigos lo suficiente para preguntarles: ¿ya te has bautizado? Y ellos dirán sí o no. Y si dicen que no, quisiera que los ames para ir. ¿Crees en Jesús? Y dicen sí. Así que lo que pasa es que no están en sintonía con las buenas nuevas del Evangelio. Porque el mandamiento de las Escrituras es que cuando crees, el bautismo en agua se hace público. Así que quiero que les preguntes: ¿has sido bautizado? Y ellos van: ¿crees en Jesús? Lo soy. Entonces vas. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que vaya contigo? Porque a menudo lo que pasa es que el miedo paraliza a alguien, y lo que necesitan es que alguien como tú les diga: iré. Y me encantaría que este año en el bautismo de playa, que si no fueran solo los pastores y el personal y los ancianos en el agua, pero casi todo el mundo que bautizamos, había alguien que viene con ellos. Uno de ustedes venía con: hey, es mi uno más. Esta persona siempre ha sido cristiana. Han tenido miedo y por eso estoy aquí con ellos. Y entonces, porque no hay jerarquía aquí, hombre. No importa quién te bautiza, sino en quién estás siendo bautizado. Eso es lo único relevante. Los desafío a amar más esta semana. Como para decir: oye, ¿has sido bautizado? ¿Eres creyente? Lo soy. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si salgo contigo y no tienes ni idea? Pedro desconocía el impacto negativo de sus acciones. No tienes idea del tipo de impacto generacional que ese paso de fe puede tener cuando caminas en el agua con tu amigo. ¿Podrías ponerte de pie y dejarme orar por ti? Nuestro amable Padre Celestial, Señor, Dios, te agradecemos que nos hayas amado tanto, que no nos dijiste lo que queríamos oír, sino que nos dijiste lo que necesitábamos oír.
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos lleva a la muerte, pero Dios nos da vida eterna en Jesús. Y que para todo aquel que creyera, recibiríamos el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Señor, aún no estamos glorificados ni somos perfectos. Nos falta mucho recorrido. Y Dios, te doy gracias por la iglesia local, el cuerpo de Cristo que nos has unido en comunidad para amarnos, animarnos y reprendernos mutuamente, para cuidarnos unos a otros. Dios, te agradezco por los ancianos de esta iglesia que me aman a la iglesia, y especialmente te aman tanto que señalan todas las fallas de este lugar para señalar todas las manchas y troncos en mis ojos. Y Dios, que tengamos el valor amar a la gente más que su opinión de nosotros. Y Señor, rezamos este fin de semana en el bautismo de playa para que tú y solo tú seas glorificado en cada profesión de fe. Y así, Dios, hay un montón de gente escuchando ahora mismo y saben a quién se supone que tienen que ir a hacer la pregunta, y solo de pensarlo les da miedo. Gracias, oh Señor, por el amor que vence al miedo. Señor, te ruego que sigas adelante, que tu Espíritu comience ya el trabajo de la conversación y que haya cientos de personas más que hagan pública su fe debido a la fe de su amigo que los amó lo suficiente como para decir: ¿quieres que vaya contigo? Dios, te amamos porque nos amas primero. En el nombre de Jesús, amén. Igre, responde al evangelio y canta. Vamos a decir que es el mismo Dios, hombre. Él fue el Salvador, lo es ahora, amén. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas para hacer mucho de Él y vamos a orar. Y yo te invitaría, hombre, tal vez hay alguna conversación que tú sabes que necesitas tener, alguna conversación del evangelio. ¿Te pone nervioso ahora mismo? Oh, te pone nervioso. Está bien, ponte nervioso. Ven y ora y pídele al Espíritu del Señor que te dé la fuerza que necesitas para hacer lo que sea que te esté diciendo que hagas. Cantemos, traigamos, oremos, respondamos.